tardes, alumnos. Vamos a iniciar con nuestra clase de ajedrez número 19 por parte de Lister Tabasco. El tema de hoy va a ser aperturas abiertas, gambito de rey. En las anteriores clases vimos lo que son las aperturas abiertas y cerradas. Les comenté que iba a ver un poco sobre la apertura abierta. Íbamos a ver diferentes aperturas para que nosotros podamos aprender cuál es el significado de las aperturas abiertas y cómo se juegan. Vamos a ver esta apertura que es el gambito de rey. Es una apertura más común, llamada abierta y que también es de sacrificio. Por eso se llama gambito. Se le llama gambito cuando nosotros de inicio sacrificamos un peón para más adelante poder obtener una ventaja, ya sea de material o de peón, o solamente tener una ventaja espacial. Ahorita vamos a ver lo que es el gambito de rey. Les voy a explicar poco a poco lo que es el gambito de rey, las primeras jugadas, y más adelante vamos a ver un video para reforzar todo esto. Les voy a explicar lo que es el gambito de rey. Todas las aperturas abiertas inician con E4. En la primera jugada número 1, S4. Las negras pueden jugar E5. Blancas, negras. La segunda jugada de las blancas es F4. Y a partir de esta jugada ya existe lo que es el gambito de rey, que es donde sacrificamos el peón porque se puede comer E por F4. Aquí las negras pueden hacer otra jugada, pueden jugar D6, pueden jugar caballo F6, ahí dependiendo de lo que quiera el contrincante negro. Pero nos vamos a quedar aquí en F4, donde ya hicimos el gambito de rey. ¿Qué es la finalidad del gambito de rey? El gambito de rey busca dejar la columna abierta, la columna F abierta. Aquí les voy a explicar la finalidad. Al momento de jugar el gambito de rey, nosotros empezamos con E4, las negras jugaron E5, nosotros jugamos F4, sacrificando lo que es el peón. Aquí las negras pueden tomar muy bien con peón y nosotros podemos desarrollar un caballo. Al momento de capturar el peón, nosotros podemos desarrollar el caballo. ¿Y qué buscamos aquí? Que en un futuro atacar el peón de F4. Atacar este peón y dejar la columna abierta por si en un futuro se enroca las negras. Atacar todo sobre esta columna, sobre la columna F. ¿Cómo lo vamos a atacar? Pensando a futuro, lo podemos atacar enrocándonos, poniendo la torre aquí en la columna F para atacar, metiendo una dama, con un alfil en C4 atacar el punto de F4, con un caballo que esté brincando para que ataque el punto de F4. El gambito de rey es una apertura muy fuerte que si la aprendemos a jugar nos va a ayudar mucho, porque aparte nos da mucha creatividad, mucha imaginación y sobre todo nos ayuda a pensar. Vamos a ver unos videos para poder reforzar este tema. Pero en sí, el gambito de dama, el gambito de rey busca abrir la columna F para que nosotros ataquemos por la columna F. Vamos a ver unos videos para que nosotros podamos empaparnos un poco más sobre este gambito. Cualquier cosa, estamos en contacto. Igual les pido de favor
que a todos los que vean el video que me dejen un comentario en la caja con su nombre completo y también si son derechohabientes o son público en general. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a esta sección de ajedrez. Bien, vamos a empezar a introducirnos un poco más en la teoría del ajedrez. En este caso vamos a estar viendo el gambito del rey. ¿Qué es un gambito? En el juego del ajedrez, el gambito es una jugada que consiste en sacrificar una pieza al principio de la partida. Generalmente es un peón, de manera que se pueda lograr una posición favorable en espera de obtener ventajas posteriores. El gambito de rey puede ser declinado o puede ser aceptado. Vamos a ver primero variantes del gambito de rey aceptado. Este gambito de rey aceptado incluye la variante del gambito de alfil o ataque chigorín. Bien, comienza de la siguiente manera. El gambito del rey siempre se da en estas circunstancias, con el peón en E4. Las negras continúan con su peón en E5 y esto es lo que hace característico al gambito del rey. Mover el peón de la columna F en F4 y aquí es donde las negras deciden entrar en la variante de gambito de rey aceptado, capturando el peón en F4. Bien, de aquí se deriva el gambito de alfil, posicionando el alfil en la casilla C4 y la dama de las negras entra con un jaque en la casilla H4. Lo más común en este gambito es continuar con rey F1 y las negras continúan con peón D5. Bueno, aquí las blancas capturan el peón y las negras continúan con peón G5. Bien, aquí las blancas amenazan la dama y esta es la línea principal del gambito de rey aceptado en su variante de gambito de alfil o ataque chigorín. Bien, de aquí pues existen distintas continuaciones, amigos. Ahorita de momento solamente nos vamos a enfocar en la línea principal del gambito. Continuamos con otra línea del gambito de rey aceptado y esta es la variante gambito de alfil defensa clásica. Bien, aquí pues lo mismo, peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, alfil C4, dama H4 jaque, rey F1, peón G4 y esta es la variante en la defensa clásica. Bien, vamos a ver otra variante del gambito de rey aceptado. Esta es con gambito de alfil, variante Andersen. Aquí se juega la misma línea, peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, alfil C4, peón D5, amenazando el alfil, alfil por D5 y por último peón C6. Y es así como se da la variante Andersen en el gambito de rey aceptado. Gambito de rey aceptado con gambito de alfil, variante Morphy. Igual comenzamos con peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, alfil C4, peón D5, alfil por D5 y por último en la variante Morphy se desplaza el caballo en la casilla F6. Aquí otra variante más del gambito de rey aceptado con gambito de alfil, ataque green. Peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, alfil C4, dama H4 jaque, peón F1, peón G5, caballo C3, alfil G7, peón D4, peón D6, peón E5 y es así como se da la variante
el gambito de rey aceptado con gambito de alfil, ataque green. Bien, aquí tenemos otra variante de gambito de rey aceptado con contragambito López Yanuccio, variante Hein. Esta se da de la siguiente manera: peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, alfil C4, peón F5, dama E2, dama H4 jaque, rey D1, peón por D4, caballo C3, rey D8. Bien, este es el gambito de rey aceptado con contragambito López Yanuccio, variante Hein. Aquí tenemos otro gambito de rey aceptado, defensa Abacia, variante Botvinnik. Peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, caballo F3, peón D5, peón por D5, caballo F6, alfil B5, jaque, peón C6 para cubrir el jaque, peón por C6, peón por C6, alfil C4, caballo D5. Gambito de rey aceptado, defensa Abacia, variante Botvinnik. Gambito de rey aceptado, defensa Abacia, variante moderna. Peón E4, peón E5, peón F4, peón por F4, caballo F3, peón D5, peón por D5 y a continuación caballo F6. El gambito de rey en el pasado siglo fue muy popular, pero hoy en día raramente aparece en los torneos serios. Si en algún momento se les llega a presentar jugar contra este gambito, pues ustedes tengan conocimiento de las distintas líneas que existen. E incluso hay más, pero de momento solamente les muestro estas. Ya más adelante espero poderles traer más o algunas partidas de ejemplo para que ustedes puedan ver y analizar una partida completa con el gambito de rey. Hasta la próxima, nos veremos y sigan practicando, amigos.